Bueno, pues vamos a continuar con la información. Ya le mencionábamos, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado por la vía plurinominal y de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la capital mexicana, también por la misma vía, la vía plurinominal. Pero no fue fue una, obviamente por mayoría, si no nos hubiera aprobado, pero no fue unánime. Hubo dos magistrados que se opusieron a la tesis presentada por la presidenta del tribunal, Yanine Otálaura, y uno de ellos es José Luis Vargas, magistrado también del tribunal. Lo tenemos en la línea telefónica para que nos explique. Magistrado, qué gusto saludarlo, buenos días. Hola Mario, un gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Pues interesante cómo se dio la discusión el día de ayer. Nos gustaría conocer un poco su punto de vista y la tesis que usted sostuvo y presentó. Sí, claro. Mire, primero aclarar y decir que, como ustedes saben, una vez que se aprueba una resolución del tribunal, pues esa es ahora sí que la posición del tribunal. Por supuesto. Entonces esto simplemente para que se tome con la reserva de que se trata de una opinión personal. No, claro. Y que es un voto particular que sirve de contraste para lo que la mayoría del tribunal aprobó. Mire, básicamente donde estuvo mi disenso con la mayoría de las magistradas y los magistrados de la sala, tiene que ver con, en el caso del doctor Miguel Ángel Mancera, con la interpretación del artículo 55 de la Constitución, que nos establece que no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Y esto la Constitución no distingue si es para las listas de mayoría relativa y de representación proporcional o para ambas. Son requisitos que establece la Constitución para ser diputado o senador federal. La mayoría de magistrados interpretaron que esa norma solo le aplicaba a los de mayoría relativa, es decir, a los que van a ser votados en cada una de las entidades federativas para un escaño en el Senado. En mi interpretación sí abarca ambas. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a una lista de senador plurinominal, uno contiende por una circunscripción nacional única. Y entonces aquí mi pregunta era si la Ciudad de México no formaba parte de la federación y que si eso era correcto, pues tenía que considerarse como parte. ¿Cuál es la razón de esta prohibición constitucional desde mi punto de vista? Pues evidentemente, por un lado, garantizar que haya equidad en las contiendas y que la sobreexposición que tiene un jefe de gobierno o un gobernador, pues no permita o no le dé más ventaja a un partido, aunque sea por representación proporcional, toda vez que pues la gente finalmente vota por esas opciones políticas. Claro. Y la otra cuestión que es la más delicada, pues es que me parece que en los motivos de esa prohibición constitucional era impedir que exgobernadores, o más bien gobernadores en turno, accedieran inmediatamente a el fuero constitucional que brinda el Senado o el Congreso de la Unión. Toda vez que pues eso es el primer caso que vamos a tener en la historia donde tenemos a un ex gobernador, ex jefe de gobierno que accede de manera inmediata a ocupar el escaño, y pues lo que eso conlleva pues es que digamos en pocas palabras no se pueda ni revisar su actuación ni ser sujeto a un procedimiento, él o cualquier otro ciudadano, hablo en un caso hipotético. Sí. Toda vez que goza de ese fuero constitucional, y existen, por ejemplo, incompatibilidades como el Senado de la República, entre otras cosas, es quien se erige como instancia de control para juzgar si se puede quitar o no se puede quitar el fuero, con lo cual yo decía, bueno, pues aquí hay un tema de juez y parte, como alguien con estas características va a decir yo me quito el fuero estando en el Senado de la República. Si además consideramos, Mario, que a partir de este año existe la posibilidad de reelegirse en el Congreso de la Unión, es decir, tenemos la posibilidad de que senadores que hoy van por 6 años acaben siendo por 12, y de ahí puedan acceder también a la Cámara de Diputados posteriormente, pues tenemos que probablemente sea pues un fuero digamos indeterminado, y eso pues me parece que en los momentos en los cuales nos encontramos pues no abona en
en esta necesidad de la ciudadanía de poder pues exigir que se rindan cuentas y pues que no exista espacios de impunidad en el Estado mexicano. Vaya, lo que entonces predominó finalmente fue la tesis de que las candidaturas plurinominales no implican una competencia real electoral, ¿no?, ante el ciudadano, y que ahí ni siquiera el concepto ya de circunscripción pues es válido, porque finalmente no hay una competencia electoral, no importa si es por una circunscripción o por la otra, porque en este caso particular de Miguel Ángel Mancera pues no se está dejando un cargo para ir por su propia jurisdicción, sino por otra circunscripción, ¿no? Tengo entendido. Sí, y como le digo, como es una circunscripción nacional, sí, lo que él, por ser de representación proporcional en lista única, pues ahí es donde está la duda de la interpretación. Hay que decir lo que, a mi modo de ver, lo que esto está generando o va a generar, pues obviamente son los incentivos para que en un futuro, pues prácticamente un número de gobernadores en turno del país, pues busquen tener el lugar número 1 o 2 de su lista para, pues evidentemente, tener esa protección una vez terminado su mandato. Ahora, bueno, son a prueba de balas prácticamente las plurinominales, ¿no? Si lo vemos así, digo, a prueba de todo, una candidatura plurinominal. Ahora, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, son distintas las tesis, pero también usted manifestó su oposición a la tesis central. Sí, ahí mire, se trata de otra interpretación de otro artículo constitucional, que es el artículo 23, mismo que prohíbe para cualquiera de estos cargos al Congreso de la Unión haber adquirido otra nacionalidad. Aquí la discusión que teníamos era que existe una ley de nacionalidades que establece la posibilidad de obtener un certificado de nacionalidad a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la cual pues uno renuncia a nacionalidades extranjeras. Sin embargo, la propia Constitución y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que hay ciertos cargos constitucionales, como es el de senadores y diputados, por un lado, presidente de la República, e inclusive magistrados y ministros, que no pueden adquirir otra nacionalidad y que, digamos, son prohibiciones absolutas. Lo que ayer se determinó es que pues esa interpretación con que estuviera este certificado de nacionalidad era más que válido para decir que se renunciaba a la otra nacionalidad y que ya no existía ningún tipo de problema con el caso concreto. A mi modo de ver, eso no se sostiene porque pues no tenemos certeza. Ayer se resolvió sin contar con la certeza si Napoleón Gómez Urrutia ya no es ciudadano canadiense, toda vez que pues renunció aquí en México, pero no sabemos si renunció en Canadá. Y tratándose de un cargo como el Senado de la República, que entre otras cosas le corresponde pues definir, supervisar la política exterior del país, me parece que el sentido de la restricción constitucional tiene que ser absoluto. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si Napoleón Gómez Urrutia o cualquier otra persona sigue siendo ciudadano, en este caso de Canadá, pues también tendrá derechos y obligaciones en el otro país y pueden ser contrapuestos con los intereses del Estado y la soberanía mexicana. Claro, hay muchas constituciones, magistrado, usted lo sabe, que para evitar este tipo de cuestiones, porque sobre todo en este proceso, en estos fenómenos migratorios que se han dado en los últimos años tan importantes, donde se ha establecido ya en las constituciones que las nacionalidades son irrenunciables. Por más que uno firme un documento, es irrenunciable. No sé si es el caso de Canadá, por ejemplo. Así es, mire, ayer incluso se discutía si ya la Constitución no es garantista, no es vigente en ese aspecto, cuando hoy, pues, por ejemplo, en Europa, uno con que sea comunitario en muchos lados es más que suficiente para ciertas posiciones. Pero mire, la verdad es que eso es lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución no establece márgenes para poder interpretar y insisto, ya en México, como ustedes saben, se puede tener doble nacionalidad. La única restricción es, y creo que es una cosa fundamental, es cuando uno puede tener nacionalidad por sangre, es decir, tener un padre o madre extranjero,
y tener dos nacionalidades, y en este caso es posible renunciar a una para poder ocupar una posición pública. Uno puede haber nacido en otro país y tener la nacionalidad mexicana por sangre, de padre y madre, mexicanos, y también renunciar a la otra nacionalidad. Pero el hecho de ir a adquirir otra nacionalidad tiene otra connotación. ¿Por qué razón? Y que creo que es el caso que nos encontramos con el señor Gómez Urrutia, porque él fue a adquirir otra nacionalidad en el año 2014 y existe la duda si realmente ya no la tiene. ¿Qué conlleva esto? Pues que, insisto, el Canadá se rige por un sistema de Commonwealth, donde su cabeza es la reina Isabel II de Inglaterra, y allá no solo se llaman ciudadanos, se les llaman súbditos a las personas que forman parte de esa comunidad de naciones. Y no sabemos si sigue teniendo algún tipo de obligación y derecho que contravenga, insisto, los intereses del Estado mexicano para ocupar una senaduría. Es importante decir, finalmente, magistrado José Luis Vargas, que el tribunal no tenía por qué tocar el tema de la presunta acusación o no del desvío de fondos. Era un asunto muy particular sobre este asunto de nacionalidad, ¿no? Así es, pero mire, cuando nosotros analizamos casos, pues evidentemente los casos traen nombre y apellido, y de hecho lo que se impugna es que esa persona no es elegible o no son elegibles a partir de que pues lo que nos trataron de demostrar, en este caso los partidos que impugnaron, pues es que tampoco cumplía con el requisito de residencia, que ahí es salvable porque existe otra disposición que dice que si no tienes la residencia tienes pues con que seas oriundo de un estado de la República, con eso te vas. Sin embargo, a ver, yendo a disposiciones internacionales de las cuales México es parte, y de hecho particularmente la Comisión de Venecia, que si bien es un órgano no vinculante, pero que el Tribunal Electoral es el miembro permanente que está sentado ahí para efectos de tomar pues mejores prácticas, establece que cuando hay duda en torno a la nacionalidad, lo que procede pues es analizar si existe el arraigo a través de la residencia. En este caso pues tampoco existe la residencia porque el señor Gómez Urrutia pues vive, hasta donde entiendo, pues no vive en el territorio mexicano. Y insisto, lo que nosotros tenemos que analizar es que verdaderamente tenga las cualidades y las condiciones que establece el marco legal para que ocupe esa posición. A mi modo de ver no las cumple o existe duda, pero bueno, insisto, se optó por una interpretación más amplia y esa es la que prevaleció el día de ayer. Y yo le agradezco mucho, magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que haya tenido este tiempo para comunicarse con nuestro auditorio. Encantado, Mario, un gusto. Igualmente. Buenos días. Buenos días sobre esta polémica resolución ya del tribunal.